Vamos a ir de inmediato ahora ya a abrir nuestro espacio de análisis. Tenemos un invitado, les dije que ya está esperándonos en el estudio. Él es profe, es una de mis referencias a la hora de estudiar, un catedrático, un epistemólogo. Y entre la historia y la actualidad tenemos las grandes claves para conocer qué es lo que pasa en Venezuela. El profe Luis Delgado con nosotros. Bienvenido. Gracias, Marcelo. El honor es nuestro, gracias por venir, porque en esta conversación, en este ida y vuelta, lo que buscamos es develar la actualidad de Venezuela. Hoy amanecimos en paz, hoy amanecimos trabajando, hoy amanecimos moviéndonos a cada espacio, vendiendo algunos. Aquí el tema de vender por internet es muy alto, hay que subir las ganancias porque se vienen las clases, se viene la época escolar y hay que equipar todo en casa. Así, con esa idea de producción, de salir, de sumar, es que andamos en Venezuela. Pero del otro lado del mundo, profe, lo que muestra la mediática internacional es un escenario de guerra. Y también empecemos por ahí. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué mienten descaradamente? Bueno, la guerra es el estado, ¿cómo decir? No solamente el estado natural del capitalismo, sino que es el único estado en el cual puede sobrevivir, el estado de guerra permanente. De hecho, el capitalismo es una situación de asedio que tiene ribetes de guerra contra la humanidad en su conjunto. Entonces, por eso yo siempre comparo el capitalismo con el psicópata. El psicópata necesita no solamente, un marido psicópata no necesita solamente quitarle a la mujer su apartamento, sus ahorros, sino también necesita depredarla, también malponerla con sus hijos, malponerlo con sus vecinos, malponerlo con su mamá. Es decir, una operación que va contra la base material y contra la base espiritual, contra la base relacional. Eso es lo mismo que hace el imperialismo contra todos los países con independencia, con soberanía del mundo. Es atacarlos, o sea, crear una guerra permanente, una guerra contra las posibilidades de vida en la dimensión económica, material, y una guerra también psicológica, una operación de guerra para humillar, para mancillar y sobre todo para lograr un estado de disociación psicótica, donde la mujer no sepa exactamente quién es ella, cuál es su presente, qué tipo de futuro le depara, y en ese estado de confusión, porque la guerra es la gran confusión, ¿verdad? En esa misma circunstancia o esa misma situación, lograr convencerla de que la única posibilidad que tiene esa mujer es de depender siempre de ese marido que la maltrata en todos los... Esa es la misma posición que tiene el imperialismo occidental respecto a todos los pueblos del mundo. Es decir, construir la guerra permanente como el único estado de paz posible. Ahora vemos un mundo que está cada vez amaneciendo una multipolaridad, que es un estado de búsqueda de la paz, búsqueda del desarrollo compartido, del destino compartido, de la humanidad por primera vez en toda la historia del mundo. Destino compartido versus destino manifiesto, el de Estados Unidos. Esa es la gran contradicción permanente que atravesamos, y no solamente cuando estamos viviendo en Venezuela, sino cuando estamos viviendo en un país que no se somete a los dictados de Estados Unidos. ¿Sería así la lógica? Obviamente, el proyecto Monroe, de la doctrina Monroe, que fue un proyecto pensado fundamentalmente, lo que se tradujo como América para los americanos, es decir, toda América para los norteamericanos y particularmente para los estadounidenses. Ese es el proyecto, ¿verdad? Pero realmente hoy día vemos ese proyecto se ha mundializado. Ahora quiere Estados Unidos que todo el mundo sea para los norteamericanos y precisamente para los estadounidenses. Ese proyecto tiene unos ribetes de locura, unos ribetes de inviabilidad, pero cada vez vemos que la única carta que le queda a Estados Unidos es la carta de la violencia. Ya la guerra cognitiva, la guerra de sanciones, la guerra de la diplomacia de las cañoneras, ¿verdad? Que es la diplomacia amenazando invasión militar, ¿verdad? Que es lo que están haciendo contra Venezuela. Todo eso
parece estar fracasando. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Lo que le queda es, mira, la operación contra Venezuela, no solamente una operación contra Venezuela. Lo que está queriendo Estados Unidos hacer es un mensaje contra China y contra Rusia y contra todos los países que están buscando independizarse y decir, en Venezuela se está jugando, Venezuela es la nueva Leningrado, donde está jugando el destino de la humanidad contra el fascismo del imperialismo estadounidense. La nueva Leningrado. Fíjense, voy a X, Pino Arlacchi, dijimos ex alto funcionario ONU. La acusación de Nicolás Maduro, dice él, por tráfico de drogas es una basura política. Digamos que este hombre aprovecha cada uno de los caracteres de la red social para ir al punto y dar el latigazo. Él califica la acusación al presidente Maduro como basura política. Primer punto. Luego, dice Pino Arlacchi, en 40 años de experiencia antidroga y como vicesecretario de Naciones Unidas, nunca me topé con Venezuela. Siempre lejos de los circuitos. Y pone 2 puntos. Escuchen esta relación. Estados Unidos, primer consumidor, Colombia, productor. Así usó cada uno de los espacios para poner el punto en la cuestión Pino Arlacchi. Estados Unidos, primer consumidor, Colombia, productor. Sí, por un lado es un contrasentido desde el punto de vista, digamos, de la data oficial de todos los organismos que hacen seguimiento del tema de las drogas. Pero por otro lado, es una metáfora cognitiva muy poderosa. Cuando el marido acusa a la mujer de estarlo traicionando con el vecino, ¿verdad? Pareciera una cosa tan absurda, pero por otro lado, como nos enseñó Goebbels, la mentira más grande tiene la capacidad de ser más creída. Es paradójico, pero es efectivo. Es decir, para cualquier padre de familia que no conoce, o madre de familia que no conoce nada de política ni de geopolítica, que le digan que cerca del colegio donde estudia su hija hay un hombre que es un narcotraficante y es vecino de él, es algo que lo mueve a terror. Entonces, es una política de aterrorizar a todo el mundo y decir, el que esté cerca de Venezuela se va a contaminar de la manzana podrida que es Venezuela. Así que todo el mundo sabe que está al lado de una manzana podrida, termina pudriéndose también. Entonces, es poner a Venezuela como el virus que puede contaminar al resto del continente y del mundo. Sigue Arlacchi alertando. Mientras Estados Unidos alborota el tema de Venezuela, los verdaderos centros del narcotráfico prosperan casi sin ser molestados. Y ese es otro poderoso argumento que tenemos que develar, profe. Sí, la idea, es decir, es poner a las manzanas podridas en lugar de las manzanas sanas y a la manzana sana en lugar de la manzana podrida. Es decir, el mundo al revés. Eso es lo que denunció Marx en su tiempo, eso es lo que denunció después Galeano, que es cuando yo veo el mundo con los ojos del imperialismo, yo termino concluyendo que mi mejor opción es continuar siendo servil a los poderes imperiales. Es decir, que mi mejor vida posible es la vida de esclavo. Esa operación parece un absurdo, pero es la operación que hace el psicópata cuando le dice a la mujer, mira, tu mejor opción, no hay hombre que te vaya a querer igual que yo, por más que yo te agredo física y económica y psicológicamente, no hay nadie que te va a querer, nadie va a tolerarte a ti, nadie va a aguantarte. Esa operación pareciera un despropósito, pero es una operación que le ha servido a todos los imperialismos y hoy día continúan utilizándola con la metáfora que descubrió Lakoff de las manzanas podridas, que es que si yo digo que tú eres un narcotraficante, todo lo que está al lado tuyo, o todos los que negocian contigo, todos los que se alían contigo, también son manzanas podridas y también merecen ser tratadas como no humanos. Es decir, todos los países que apoyan a Venezuela están en el eje del mal, estarían en el eje de los países corruptos, de los países que logran hacer las cosas más viles contra la humanidad y por lo tanto hay una guerra de orden geopolítico
en la cual Venezuela está jugando como por primera vez en la historia. Venezuela está en el centro de la geopolítica mundial. Es decir, todas las pugnas de todos los países del mundo están librándose, así como se libraron entre el Oriente, entre Asia y Europa, se libró una guerra en Ucrania. Ahora la idea que quiere el imperialismo es librar esa misma guerra mundial, pero con sede en Venezuela. Hablemos de estos argumentos y de la palabra narcotráfico y de los datos, sobre todo, que nos llevan a hablar de narcotráfico. El informe de Naciones Unidas que cita Arlachi, el artículo que estamos examinando ahora, revela que solo el 5% de la droga colombiana transita por Venezuela, algo que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha dicho. Que digan que pasa el 5% también es decir que intentan pasar, porque en ese 5% es donde trabajan los grandes decomisos que se hacen aquí en Venezuela. Entonces, esta cifra aportada por Naciones Unidas contrasta con las 2.370 toneladas producidas o comercializadas por Colombia en el año 2018 y, atención, con las 1.400 toneladas que circularon por Guatemala. ¿Qué dice el autor? Pero nadie habla de esto. Porque Guatemala ha tenido históricamente escasez de la única droga artificial que le interesa a Trump. ¿Saben cuál es la droga artificial que le interesa a Trump? El petróleo. Y volvemos al punto de origen. El punto que le genera el escozor, las estrategias y los planes frustrados hasta ahora por Estados Unidos. Bueno, el petróleo hoy día el petróleo de Venezuela es hoy día la joya de la corona del mundo. No solamente porque Venezuela tiene las mayores reservas certificadas, no solamente probadas, sino certificadas, porque las reservas en muchos de los países están supuestamente probadas, pero no están certificadas. Entonces, no es solamente eso, sino que el petróleo es la seguridad energética a largo plazo. Es allí el lugar central, epicéntrico que está jugando Venezuela. Venezuela es el único país en el hemisferio occidental que puede garantizarle a Estados Unidos seguridad energética, ¿verdad? Sobre todo frente a una posible ruptura de los canales del Estrecho de Hormuz, del Golfo Pérsico, etcétera. Sino que también Venezuela es la seguridad energética a largo plazo de China y de todo el Oriente. Entonces, hoy día vemos que entonces Venezuela pasa a estar en el centro del tablero mundial, en el plano geoestratégico energético, y entonces la operación militar especial que está ahorita librando Estados Unidos cuando lanza esos buques al Caribe, es un mensaje que le está dando a China. En nuestro patio no te metas. Pero el mundo no puede ser viable si no hay una nueva reconfiguración del ecosistema energético mundial. ¿Y a qué está apostando Venezuela? Venezuela no está sacando a Estados Unidos de la ecuación. Está diciéndole, vamos a construir un mapa donde quepamos todos y en donde todos podamos convivir armónicamente. Pero es que la deuda de Estados Unidos es tan bestial que si se pone en juego su carácter monopólico también del dólar con una independencia también de lo que llaman el petrodólar, ellos corren el riesgo. Es decir, lo que estamos ahorita en presencia es del riesgo que ocurre, que tienen tanto los demócratas como los republicanos, las élites de esos partidos, en quedar, como dice el cuento aquel, desnudos frente al pueblo, desnudos frente a sus pueblos. Es decir, lo que estamos ahorita viendo es que es posible que veamos algo insólito que hasta hace 2 años era imposible imaginar, que es que el Partido Demócrata y Republicano vaya perdiendo su hegemonía y insurja partidos de izquierda, tanto en Europa como en Estados Unidos, en las próximas elecciones. Eso es el gran temor y el gran horror que ellos están confrontando. Evidenciar que el modelo capitalista y que el modelo del duopolio que tienen los republicanos y los demócratas, es decir, son 2 partidos de ultraderecha dentro de Estados Unidos, queden en evidencia de que no solamente son inviables económicamente, sino que también
han sido unos estafadores sistemáticos de sus respectivos pueblos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Desnudo frente a mi pueblo, puñaladas al corazón, es el libro que citaba. Bueno, no conozco ese libro. Está a la venta y habla justamente de una aventura que vivió un X camino a los Estados Unidos y va contando todas las vicisitudes y los pasos. Así que miren cómo finalmente las palabras nos llevan a. Profe, vamos a revisar juntos las respuestas a nuestra pregunta en la red social Telegram. A esta hora esa pregunta nos va a llevar también a recabar qué es lo que opinan ustedes sobre este tema, cómo Venezuela va resistiendo y cómo Venezuela va abriendo una era política, por decirlo así, aunque el profe se inclina más de hablar de una era geoeconómica. Trump socava la arquitectura de la paz en América Latina y el Caribe, eso es lo que estamos preguntando. ¿Por qué? Y me cortaron la pregunta, porque la economía de Estados Unidos va en declive, ahí va. 98% dice sí, 1% dice no, el otro 1% dice no sé, hay 142 votos. Así las cosas, ahí tenemos un paneo bastante rápido, profe, de cómo las redes sociales, quienes nos siguen por Telegram, nos van leyendo, nos van viendo, por Instagram van conociendo un poquito más del panorama. ¿En qué se quedó pensando? Bueno, esa lógica, nosotros tenemos una defensa de la paz y eso es, por supuesto, es que la paz es la condición indispensable para la vida. Todas las luchas a lo largo de toda la historia, desde que el hombre es hombre, es una lucha por construir un orden que le permita la vida. La vida para los seres humanos es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque un niño cuando nace hay que esperar hasta los 20, quizá 25 años, hasta que tiene capacidad de valerse por sí mismo. Entonces los seres humanos somos seres muy frágiles. La única forma de mantener la humanidad es construir condiciones mínimas indispensables para poder vivir en comunidad. Y esa es la razón de ser, de profundidad de la paz. Que sin paz ningún país puede vivir. Es decir, lo que estamos viendo es que el capital, el capital que es un sujeto, pero es un sujeto muy parecido, y Marx lo definía como un vampiro que solamente vive parasitariamente de chuparle la sangre al otro. Y ese es el sistema que está fracasando, que está evidenciando que no puede seguir existiendo porque la humanidad ya no resiste seguir siendo vampirizado por ese capital, por ese capitalismo. Entonces, lo que estamos viendo ahora en Venezuela está llamando, podemos convivir en un planeta, ¿verdad?, con los recursos que tenemos, toda la población del planeta, con un régimen en el cual la paz es la primera condición, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Sin esa paz estamos todos condenados a una guerra que puede derivar en nuclear. Es decir, mira, hay varios momentos de la historia que poco se hablan. Hay varios momentos donde la humanidad estuvo a punto de una conflagración nuclear, en donde no hay ganadores. Hay un capítulo de la historia, durante la crisis de los misiles, hay un fenómeno escalofriante, un evento escalofriante, que es que un submarino nuclear soviético que estaba en las aguas de Cuba fue detectado por un bombardero norteamericano y comenzaron a lanzarle bombas para que saliera a flote. Los 3 capitanes del submarino debatieron si respondían nuclearmente a ese ataque porque no tenían contacto con Moscú. Y 2 de ellos, el capitán y el primero a bordo, ¿verdad?, decidieron que sí. Solamente el tercer capitán dijo que no. Y como tenían que tener acuerdo los 3. Consenso. Por eso no llegamos a una guerra nuclear donde pudo haber desaparecido el planeta. Estamos cada vez, pero eso sucedió en 1958. Imagínate lo que ha crecido en términos de capacidad nuclear el mundo, las potencias. Hoy día no solamente hay 2, sino que hay como 8 potencias nucleares, ¿verdad?, en donde cada día se amenaza con eso. Es decir, el secundero que nos orienta hacia la desaparición de la raza humana, de la especie humana, cada vez se aproxima más escalofriantemente a la hora cero. Entonces,
la paz tiene que ver con, en este caso incluso hasta con la supervivencia de la raza humana, la supervivencia no solamente de la raza humana, de la raza, de todos los, hay quienes dicen que solo sobrevivirán las cucarachas. Entonces es un llamado al más mínimo sentido común a la humanidad, de que todos tenemos que ser defensores del nuevo orden, un nuevo orden basado en reglas por primera vez en la historia, no ese orden basado en reglas de Occidente, que son las reglas de ellos, que son las reglas psicopáticas de ellos, para que todo el mundo se esclavice a sus órdenes y se deje vampirizar. Entonces ya no hay posibilidad de una paz de los cementerios, que es la paz que ha propiciado el capitalismo colonialista. Profe, gracias. A ustedes. Compañera. Gracias por venir, gracias por estos conocimientos y por este sentir que nos deja preocupados, pero así debemos andar. Si alguien quiere tumbar nuestra paz, ya ven que es mucho mayor el concepto, más profundo también.